Muy buen día, amigas y amigos. Les saluda una semana más Héctor Murcia en Pulso Panamericano. Hoy queremos conversar sobre el tema de las elecciones generales en Perú. Para ello nos acompaña un invitado de lujo, un peruano residente en Cataluña, en Barcelona. Y bueno, también Vittorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Héctor, un gran agradecimiento a Pulso Panamericano. Estoy encantado de estar aquí. De todo corazón, créeme que cuando nosotros los peruanos y peruanas nos encontramos fuera de nuestro país, todas las noticias que llegan, todas las actividades que se realizan, en este caso algo tan importante como son las elecciones presidenciales, lo sentimos mucho, así que de verdad yo agradezco esta posibilidad de poder estar cerca, como no, de todos mis compatriotas por esta vía, por este medio de tu programa de Pulso Panamericano contigo y con Vittorio. Sí, bueno, Perú acaba de salir de una situación bastante complicada, ¿no? Ha venido de destituir a un presidente, han puesto a otro y bueno, ahora van las elecciones generales. La pregunta es, ¿estas elecciones generales ya estaban programadas o ha sido a raíz de toda la inestabilidad política que se ha venido dando últimamente en Perú? Yo lo que sinceramente pienso, mi opinión, es de que de alguna manera, sobre todo lo que hemos estado siguiendo desde el principio, cómo llega también a la presidencia el ex presidente Vizcarra, como dices tú, son dinámicas sociales y políticas muy similares, pero que se han dado en un espacio de tiempo muy corto, en un espacio de tiempo en donde más o menos este tipo de cambios de gobierno, cambios como sabemos nosotros en el Perú, es un régimen presidencial, por lo tanto la figura del presidente es una figura, como en Estados Unidos, es una figura de mucho poder, no tanto como en algunos regímenes, por ejemplo aquí en Europa, donde existen diferentes, son un poco diferentes, ¿no? A los de América Latina y en este caso a nuestro país. Pero yo lo que yo creo que es una consecuencia de una serie de situaciones que sucedieron que quizás no tendrían que haberse dado, pero que también creo que responden, como lo decías tú al principio, a una situación complicada ya en nuestro país social, económica, política, y que creo yo, sinceramente, que además con el tema del COVID se ha visto todas las dificultades que ya existían, y hablo no solamente en dificultades a nivel político, sino a nivel de toda nuestra sociedad, de todo nuestro país, en infraestructuras, en alimentación, en posibilidad de trabajo, el hecho de tener 70% casi de la dinamización económica que sea informal. O sea, es decir, todo esto que se tendría que haber, el camino, el objetivo era ir mejorándolo, ir formalizando, ir hacia una sociedad que entendemos, una sociedad del siglo XXI, en donde todo el mundo pueda ocupar un espacio, todo el mundo pueda realizarse como persona, todo el mundo pueda sentirse cómodo en el lugar y en el país donde vive, y en este caso en el nuestro, que es un gran país. Yo quisiera comenzar diciendo nada más, porque a veces pareciera que algunos partidos políticos o algunos dirigentes políticos sobre todo, la gente no, la gente esto no lo olvida nunca, quiere mucho su país, son muy conscientes que tenemos la suerte de haber nacido en un país hermoso, en un país muy grande, en un país del cual podemos sentirnos orgullosos, pero lamentablemente a veces los que tienen la responsabilidad más grande en nuestro país a veces se olvidan. Y yo quiero simplemente, muy brevemente decir, el Perú es un país de más de 32 millones de habitantes, que es el 18º país más grande del mundo en extensión. Tiene costa, sierra, selva, 200 millas de mar, sus 24 departamentos. Tenemos la gran riqueza de Nazca, el Cusco, de tener donde la historia de la historia, una parte de la historia seguro de la humanidad está por descubrirse en muchos de estos lugares de nuestro país. Eh, Tenemos una capital como es Lima, de casi 10 millones de habitantes. Tenemos recursos naturales que parecieran que son inagotables, y que continúan, el oro, café, etcétera, frutas. Y tenemos una gastronomía reconocida ya a nivel mundial. Yo no te digo aquí en Barcelona, en Cataluña, en España, la cantidad de restaurantes peruanos que tenemos y cómo está reconocida esta gastronomía a nivel de toda Europa. Como sabes, es verdad, yo llevo 20 años viviendo aquí en España, en Barcelona, pero antes yo viví 9 años en Suiza. Yo estudié en Suiza y luego vine a vivir y a trabajar aquí en Barcelona, en España.
y te puedo decir que por toda Europa la gastronomía peruana es reconocida y no se cansan de felicitarnos. Por lo tanto, yo creo que tenemos un gran país y yo diría que debemos nos darle el valor que realmente tiene y debemos aprender a amarlo como se merece. En ese sentido, vuelvo a repetir tu pregunta, yo creo que quizás ha habido dinámicas dentro de esta situación que hemos vivido que no se tenían que haber dado. Tenemos también, lamentablemente, esas dos muertes que hubo, de esos dos compatriotas también en las protestas, en ningún caso tenían que haber sucedido. Si es en algo que yo espero que todo el arco, estos 23 partidos políticos que se están presentando a las elecciones en nuestro país, yo creo que espero que no haya ninguno que no esté de acuerdo en este sentido de que esas dos muertes no tenían que haber sucedido. Ahora Porque vuelvo a repetir, sí, dime. sí, ahora que menciona la cantidad de partidos políticos, ¿cuál es la tendencia para los que no somos peruanos o no vivimos en Perú? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los favoritos, los tres favoritos para ganar estas elecciones? Yo te digo sinceramente, yo por lo que puedo seguir desde aquí y por el hecho también de que, en el sentido de que, como, como te decía al principio, todo lo que sucede allá y aquí también, aquí se van a dar las elecciones. Siempre, yo personalmente, siempre soy voluntario en la coordinación para todos los procesos electorales que siempre se realizan también, vuelvo a repetir, coordinados con, sea el consulado, sea la embajada en Madrid y aquí en Barcelona es el consulado del Perú, el consulado general del Perú en Barcelona para que se pueda realizar de la mejor manera. Y como ahora tenemos añadido el tema del COVID, se tienen que cumplir con las medidas tanto del Ayuntamiento como de la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno catalán. Yo, por ejemplo, yo en estos momentos es mi segundo periodo que estoy de asesor de la concejalía, sería en el Perú, de bienestar social, recursos humanos y igualdad, que igualdad incluya LGTBI, jóvenes y mujeres, y también soy el responsable de ciudadanía, diversidad e interculturalidad, porque de el municipio de Hospitalet. Hospitalet es la segunda ciudad más grande en población, luego de Barcelona, de toda Cataluña, y nos caracterizamos por una cosa interesante, que en Hospitalet, de los 270.000 habitantes que tenemos, más de 90.000 somos de fuera, y somos de 156 países diferentes que vivimos en Hospitalet. Por lo tanto, créeme, yo he participado en las elecciones de Bolivia, en la de República Dominicana, participaremos también en la segunda vuelta de Ecuador. ¿Por qué? Porque estos colectivos, que son vecinos y vecinas nuestros, también tienen el derecho de solicitar al municipio algunos puntos de votación para sus residentes. Entonces, eso sucede en Barcelona, sucede en Hospitalet. Decir que Hospitalet está dentro de la provincia de Barcelona, estamos al lado, a 5 minutos. Y, por lo tanto, en el caso de Perú, vuelvo a repetir, con más razón aún, ¿no? Ahora, por las encuestas, yo justamente esta mañana estaba mirando las últimas encuestas que habían salido y que lo ponían al candidato Johnny Lescano, pero por un 2-3% nada más sobre George Forst, el que el que era alcalde, es alcalde creo todavía de La Victoria, y también estaba por ahí Rafael López Aliaga, Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Daniel Urresti. Creo que son los que, de los 23, creo que son estos 5 o 6 que van a la cabeza. Yo lo que sí quisiera decir, y te agradezco la pregunta de que esta dinámica, ojalá hubiera sido de otra manera, pero se ha dado así. Y ahora la parte que creo de responsabilidad para todos y para el próximo gobierno que encabece nuestro país es justamente que todo esto que sucedió, incluida estos dos decesos lamentables de compatriotas nuestros, hayan valido la pena. ¿Y eso cómo va a ser? Trabajando de una manera responsable, de una manera coherente y sobre todo de una manera honesta. De una manera honesta para que este país que tenemos logre ese objetivo de que todos nuestros compatriotas se sientan cómodos viviendo en nuestro país. Y yo Eh, espero de verdad que va a ser una oportunidad única para intentar cambiar para darle un nuevo camino, una nueva oportunidad. Es una esperanza que hay a un país tan grande y vuelvo a repetir, tan hermoso como el nuestro. Justamente le quería preguntar eso. Es lo que aspiramos como ciudadanos, ¿no? La mejoría como sociedad, como del país del cual somos. ¿Y cuál es la tarea pendiente que tiene
o han tenido los gobiernos peruanos anteriores respecto a que mucha gente sale del Perú por temas económicos. De hecho, en Barcelona es una de las comunidades más grandes. ¿Qué, Exacto. qué han hecho o qué han estado haciendo mal los anteriores gobiernos y cuál sería la tarea pendiente para que ya no se dé este fenómeno que es muy común en Latinoamérica? Sí, bueno, lamentablemente hay una cosa que es que tenemos que aceptar. Si las condiciones se hubieran dado para que la gran mayoría de compatriotas que estamos hoy fuera hubiéramos tenido esa posibilidad de realizarnos en lo que nosotros queríamos a nivel, y ahora hablo a nivel de estudios, a nivel de trabajo, a nivel de todos los diferentes sectores que constituyen una sociedad, yo creo y estoy seguro porque a mí también me sucedió y sobre todo yo he vivido este hecho de este viaje, entre comillas, que es un esfuerzo monumental de comenzar de cero en un país, que es bien complicado porque es comenzar de cero, es volver a construir en tu entorno de amistades, tu entorno laboral, tu entorno de confianza, que la gente te conozca y estás en un país extranjero, etcétera. Yo lo he vivido 2 veces. Y es más, el hecho, cuando yo llegué a Suiza, yo solo hablaba castellano, inglés, tuve que yo llegué a la Suiza francesa, me pasé 3 años aprendiendo solamente francés en la Universidad de Lausanne, para luego poder ir a Ginebra a estudiar ciencias políticas. Por lo tanto, fácil no es. Eso yo lo puedo decir. Y todos los que estamos afuera, cuando los años pasan, uno lo ve de otra manera, pero creo que fácil no es y no será para nadie. Lo que sí es que hay que recalcar que para todos los compatriotas que están en el exterior ahora, todos son personas muy valientes y son personas con mucho coraje, porque, vuelvo a repetir, comenzar de cero no es fácil. Yo estuve 9 años ahí y ahora ya llevo 20 en Barcelona y créanme que pueden estar, todos podemos estar muy contentos de todos esos compatriotas porque, vuelvo a repetirte, que pueden tener la seguridad de que todo lo que podamos hacer desde el país que estemos en el mundo para echar una mano al nuestro, pueden estar seguros que ahí estaremos. Ahora por el tema este del COVID no se puede viajar como antes, pero hay muchas maneras, como lo comentabas tú, ahora la tecnología nos permite tener un sinfín de posibilidades de poder hacer llegar diferentes tipos de ayuda, como siempre ha sucedido. Yo recuerdo cuando pasó el fenómeno del niño, también desde aquí, desde Barcelona, la comunidad peruana y en todo el mundo entero, se coordina para hacer llegar esa ayuda a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que en esa línea se tendría que trabajar. El desafío del nuevo gobierno, yo creo que está claro, es gestionar de una manera positiva todos los recursos naturales que tenemos y todas esas posibilidades que tiene el Perú. El Perú es un gran país. El Perú tiene petróleo, el Perú tiene la extracción de madera, el cultivo de cacao, los cultivos de mangos, el cultivo de espárragos, algodón, etcétera, etcétera. Y podríamos, yo te soy sincero, yo me he hecho una lista completa de todo lo que tiene y quizás estaríamos aquí 1 hora y no terminaría, ya no de memoria, sino no terminaría hacer todo, de leer todo el listado de todos los recursos naturales, vuelvo a repetir que son reconocidos a nivel mundial en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que el gobierno que venga tiene que tener, primero, tiene que tener claro de que hoy por hoy vivimos en sociedades del siglo XXI. Y eso también lo repetimos mucho aquí, porque a veces hay partidos, sectores políticos que, por más que el siglo XX pareciera que todavía está cerca, que nos queda cerca, han pasado 21 años nada más, y 21 años para un siglo es poco tiempo, pero estamos en la sociedad del siglo XXI, y como tú comentabas antes, Héctor, nuestras sociedades han sufrido en poco tiempo, y además por el COVID, unas transformaciones sociales, tecnológicas, de I más D, etcétera, en muy poco tiempo. Y hay que adaptarnos a eso. Y una sociedad del siglo XXI tiene que tener claro que es una sociedad plural, es una sociedad intercultural, y poco a poco lo estamos viviendo, porque yo también he tenido varios contactos con nuestro país en estos temas de inmigración. Cuando yo vivía en el Perú hace 30 años, no se hablaba de inmigración. La inmigración era dentro de nuestro propio país, que también se tenía que gestionar, pero era dentro de nuestro propio país. Ahora ya estamos viviendo con el tema de Venezuela y de otros países, que no todavía como aquí, que en Cataluña vivimos personas de 189 países diferentes, y en hospitales donde trabajo y vivo yo, como te decía, vivimos personas de 156 países diferentes. Pero lo que sí puedo decir es que bien gestionado funciona.
porque más allá del origen y de la nacionalidad de la gente, eh, partimos del punto del punto de base de que todos tenemos el mismo objetivo, que todos queremos vivir en una sociedad mejor para nosotros y para nuestras familias. Sobre todo si la decisión va a ser continuar viviendo ahí. Nuestros hijos, nuestros nietos vivirán, en este caso aquí, y los que vienen de otros países de fuera lo harán en nuestro país. Por lo tanto, es difícil entender que alguien no esté de acuerdo con este objetivo. Por lo tanto, yo creo que el reto de nuestro próximo gobierno es adaptar la sociedad peruana, nuestro país, al siglo XXI. Vuelvo a repetir, es una sociedad plural, una sociedad intercultural y una sociedad diversa en todos los campos, porque también he estado, y esto lo digo porque hay algunas propuestas de algunos partidos políticos que me han sorprendido. Yo lo puedo decir sinceramente que yo creo que hay algunas propuestas que pareciera que algunos partidos o algunos líderes de algunos partidos políticos específicos se han quedado todavía viviendo en el siglo XIX o en el siglo XX. Los países, vivimos en países democráticos. Todo el mundo tiene el derecho, en nuestro país también, como no, de tener su opinión personal sobre cómo debe funcionar la sociedad. Y ese derecho es respetable, pero eso no significa que se tengan que vulnerar derechos de otros sectores de la sociedad. También, vuelvo a repetir, vivimos en sociedades del siglo XXI y esto también es válido y concreto para nuestro país. Sinceramente. Bueno, sí, un saludo fraterno, Ernesto, y como siempre un agradecimiento al Ayuntamiento del Prat de Llobregat y de la Asociación de Salvadoreños en Cataluña. Ya había mencionado anteriormente a los candidatos, los principales candidatos, Johnny Lescano, Rafael López, Orich Fujimori, que todas las encuestas los dan con diferentes porcentajes, pero relativamente están igualados, ¿no? 14% siempre, y en un segundo puesto, 3, 4 candidatos con un margen de medio punto, un punto, cada uno. Empate. En una semana puede cambiar esto. Y Ernesto, presidente y vicepresidente de la República se va a escoger congresistas y parlamentarios andinos. Los amigos peruanos me habían preguntado en Perú y por supuesto en el exterior, concretamente en España, decían que por la situación actual, básicamente por la pandemia y por situaciones también económicas, no habían podido gestionar la renovación del DNI. En Perú se usa el DNI y es el documento habilitante para que los sufragantes mayores de 18 años puedan ejercer su derecho cívico al voto. La pregunta era, ¿voy a tener problemas? Bueno, quería que tú les contestes aquello porque el RENIEC ha extendido la vigencia a pesar de la caducidad del documento hasta el 30 de junio, porque muy probablemente puede existir un balotaje el próximo 6 de junio. ¿Estoy en lo correcto? Ernesto, por favor. Sí, hasta la información que nosotros tenemos, porque como lo comentaba al principio también con Héctor, cada vez que hay un proceso electoral, y aquí ya yo debo haber llevado ya en estos 20 años, no puedo decir el número exacto, pero muchos procesos electorales de nuestro país y de otros países también, pero en el sentido de nuestro país, siempre en este caso el Consulado General del Perú en Barcelona, siempre es el encargado de organizar y de pasar toda la información. Y hasta la información que yo tengo el día de hoy es exactamente como tú lo dices. Es decir, los compatriotas que por el tema del COVID, que es un tema muy específico, no hayan podido, por una razón o por otra, aparecerán en los listados de votación que ahora ya se pueden consultar. Yo ayer estaba mirando que ya están los links para que uno pueda consultar. En el caso de Cataluña, de Barcelona, también el listado para votar, si están ahí, aunque la fecha haya caducado de líneas, podrán ejercer el derecho al voto. Lo que sí es bueno decir también, porque en cada proceso electoral siempre nos sucede este caso en donde hay algunos compatriotas que no pueden votar, pero no por este tema que tú nos acabas de comentar, sino por el hecho de que, por ejemplo, están inscritos en otro país, están inscritos en el Perú y en ese momento se encuentran aquí y quieren ejercer su derecho al voto. Yo decirles sinceramente que se les entiende, pero que claro, si ellos aparecen en el censo, como que tienen que votar, por ejemplo, en Lima, y se encuentran en Barcelona,
lamentablemente no podrán votar en Barcelona y viceversa. También los compatriotas nuestros que tengan su DNI de aquí, de Barcelona, y que se encuentren en Lima para las elecciones, por diferentes motivos, porque suele pasar, sí, en cada proceso electoral, tampoco lamentablemente podrán votar allá si es que ellos están en el censo de aquí. Pero en lo que tú estabas refiriendo, esto ha sido un inciso que he hecho porque nos suele suceder, pero en lo que tú has dicho, sí, yo creo que era, y además pienso que es una muy buena decisión y es algo muy parecido a lo que en varias decisiones que ha tomado no solo en temas de procesos electorales, sino el gobierno en España, por el tema también de los permisos de residencia, de trabajo, etcétera, para la inmigración ha sido esta, de que a pesar de la caducidad, extender automáticamente 6 meses más y hasta que dure el estado de alarma por el tema del COVID. Así que, por lo tanto, sí, es exactamente como tú lo has comentado y los compatriotas pueden estar tranquilos que los que se encuentren en esta situación sí podrán ejercer su derecho al voto, siempre y cuando estén en el censo del lugar donde ellos se encuentren para votar. Ernesto, tú comentaste anteriormente que has estado en varios procesos de varios países. El domingo 11 de abril coincide con el balotaje en Ecuador, la Sí. primera vuelta en Perú, lo más seguro es que existe un balotaje el próximo 6 de junio, también las elecciones en Chile. En Ecuador, el proceso electoral peruano normalmente se hace en la embajada y los consulados. Coincide con el balotaje en Ecuador. En Perú, en la embajada ecuatoriana y en los consulados también van los ecuatorianos residentes en Perú a votar. ¿Cómo se manejaría? ¿Está solucionado por las restricciones del sistema que estamos viviendo, de las condiciones que estamos viviendo, las restricciones y también el control policial en las respectivas embajadas en ambos países? Porque tanto ecuatorianos como peruanos pueden y tienen el derecho a votar en el exterior. Sí, no, es bueno decir de que las comunidades latinoamericanas más numerosas, que son Perú, Bolivia, Colombia, República Dominicana y Ecuador, los procesos electorales no se suelen realizar en las sedes de las representaciones consulares, puesto que quedarían muy pequeñas y sobre todo ahora con el tema del aforo del COVID aún más. Siempre se suelen realizar en otros ambientes. Por ejemplo, las elecciones de Perú siempre se han llevado a cabo en Montjuïc, en el estadio de Montjuïc, que ahí te entran unas 30.000 personas. Entonces, y otros procesos electorales, por ejemplo, como Ecuador en su primera vuelta, tuvieron solamente en Barcelona 3 puntos diferentes de votación. Votaron en La Farga, que es un lugar para 9.000 personas que tienen capacidad de Hospitalet. Luego votaron también en Barcelona, en la fila de Barcelona, que tiene capacidad para 20.000 personas, votaron ahí, otro punto de votación, y luego votaron también en Sabadell. En estas elecciones, las elecciones de Perú serán en un punto de votación que será en la fila de Barcelona, que está cerca de Plaza España, que también tiene una capacidad como para 30.000 personas, pues, pero como se entiende que no son las 30.000 personas que van a estar en un mismo momento, en el mismo lugar, sino que va a ser rotatorio, porque las elecciones comenzarán de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, como va a ser rotatorio, hay un máximo de personas que pueden estar dentro del recinto. Pero ahora, el recinto donde va a votar Perú y el recinto donde va a votar Ecuador, hay una diferencia, diría, de más o menos 1 kilómetro entre un recinto y otro. No hay ningún temor por el tema de la seguridad, de los cuerpos de seguridad, la policía, mozos de escuadra, la protección civil, bomberos, etcétera, el SAMUR, que son las ambulancias, porque siempre ellos también tienen mucha experiencia en el sentido este de participar y dar apoyo a los diferentes procesos electorales. Así que en eso también podemos estar tranquilos que el proceso electoral de Perú como el de Ecuador se llevarán de una manera muy correcta y todos podrán votar sin ningún problema. Ernesto, una aclaración. La pregunta venía de los peruanos y ecuatorianos en América Latina. Me refiero concretamente a Ecuador y Perú. Aquí, Allá. bueno, muchas gracias por la aclaración, es importantísimo. Pero el peruano en Ecuador o el ecuatoriano en Perú, De países acuerdo, de vecinos, acuerdo. que De acuerdo, de normalmente van acuerdo. a sus embajadas Sí, ahí en sí. Lima, en Quito, en Guayaquil, en el consulado, normalmente no se usa, como acá en España, los estadios o las ferias. Sí. Son recintos pequeños. ¿Estaría controlado aquella situación en las condiciones actuales que estamos viviendo? No, yo creo que sí, porque los mejores ejemplos son
cómo están realizando su trabajo las diferentes representaciones consulares, como puede ser los de varios países de América Latina de aquí, y también el nuestro, el de Perú, que con el aforo siempre, en este caso del COVID, hay un aforo mínimo de personas que pueden estar en el mismo momento dentro del recinto, en el mismo momento. Pero eso no significa que la atención continúa, etcétera, con cumpliendo siempre, respetando ese aforo mínimo, máximo que debe haber de personas que pueden estar dentro del lugar, si es un lugar cerrado, ¿se entiende? Pero yo creo sinceramente, por lo que hemos visto en otros procesos electorales, ahora por el COVID lo que va a cambiar es que será más lento, y desde aquí también aprovecho para pedirles a nuestros compatriotas un poco de paciencia, porque que piensen que todo, que quizás sí, que será más lento, pero que todo lo que se está haciendo en beneficio de cuidar la salud, que es lo más importante que tenemos. Porque si la salud falla, falla absolutamente todo lo demás. Por lo tanto, lo que más hay que cuidar es la salud. Que seguro que será un poco más lento, pero tomémoslo desde el punto de vista positivo, que eso es porque se están tomando las medidas correctas. Yo, de verdad, si yo viera que va muy rápido, yo más bien ahí me preocuparía, porque en ese momento quizás yo tendría dudas de cómo se están tomando las medidas, pero yo creo de que a los que yo he asistido y he estado ahí, nosotros hemos organizado dos juntamente con las juntas electorales de República Dominicana y de Bolivia, y ahora también estaré colaborando con la del Perú aquí seguro, y por la experiencia de todos estos años y los diferentes procesos electorales que hemos participado, sin el COVID ya tenían las medidas suficientes y aún mayores para que todo se realizara en el mejor de los contextos. Ahora con el COVID, yo creo de que pueden estar seguros de que aún más, con mayor razón, se podrá votar, vuelvo a repetir, quizás un poco más lento, pero de una manera muy segura. Bueno, Ernesto, sin duda estaremos pendientes de lo que suceda, como comentabas, para el bien del Perú, ¿no? Y de sus ciudadanos. Pues este 11 de abril estaremos pendientes de los resultados. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Agradecer su presencia para compartir las inquietudes, ¿no?, de la comunidad peruana, tanto en su país como los que se encuentran fuera. Muchas gracias, Ernesto, por su tiempo. Gracias, Héctor. Gracias, Victorio. Gracias al programa, y un abrazo muy grande a todos mis compatriotas de todo corazón. ¡Viva el Perú! Tenemos un país hermoso, maravilloso. ¡Viva el Perú! Querámoslos como se merecen. Bueno, amigas y amigos, Vittorio, gracias también por tu tiempo. Gracias. Y pues nos vemos la semana que viene en una intervención más de Pulso Panamericano. Gracias a Voz de la Diáspora, y agradeciendo siempre también a la Asociación de Salvadoreños de Cataluña y al Ayuntamiento del Prat de Llobregat. Hasta pronto.